El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Amigos y amigas de nuestra querida Catedral Parroquia San Juan Bautista de la Estrada, iniciamos nuestra novena de oración y reflexión de Pentecostés, en espera de la promesa de esa experiencia espiritual con la que nació la iglesia nuestra, la iglesia universal, nuestra iglesia católica. Que la fuerza del Espíritu que congregó, que animó y que lanzó a la misión a nuestra querida iglesia desde hace tantos años atrás. Por eso iniciamos este recorrido de nuestra reflexión de Pentecostés en novena, en oración, en reflexión. Y por eso esta novena también celebra el cumpleaños de nuestra iglesia, de la acción del Espíritu Santo en nosotros, de esa acción que ha permanecido durante tantos años a través de la historia en nuestra iglesia y en nuestra experiencia como comunidad misionera, comunidad discipular con una misión, que es la del reino de la misericordia. Y en ese sentido nuestra novena tendrá ese horizonte, el horizonte de compasión, misericordia, que son las opciones de nuestra diócesis de Engativá. Opciones como la misericordia social, opciones como la ecología humana integral, la iniciación cristiana, la acción educativa, la acción política y la última opción que nos lanza precisamente a la misión, la iglesia misionera, con un enfoque claro, un enfoque de espiritualidad, pero un enfoque ético y un enfoque político, porque precisamente nuestra iglesia, comunidad cristiana, nos anima un espíritu para ser solidarios, para ser misericordiosos, como el Padre, como Jesús es misericordioso. ¿Y quién nos puede ayudar para hacer esto? ¿Quién nos puede congregar para ser tan misericordiosos como el Padre y como su Hijo Jesucristo, nuestro hermano? Pues el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, iniciamos esta reflexión con ese mismo Espíritu que nos ayude a ser como Él, misericordiosos, compasivos, en esta ciudad, en estas circunstancias, en esta situación en la que estamos inclusive acogidos, confinados, no encerrados, porque el Espíritu no encierra, al contrario, fortalecidos en nuestra iglesia doméstica. Por eso iniciamos con la oración el día de hoy, con ese primer día de novena de Pentecostés. Entonces los invito a que cerremos los ojos y hagamos la oración de inicio de nuestra reflexión de novena de Pentecostés. Señor Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iniciamos nuestra novena de Pentecostés para recibir el Espíritu Santo que el Señor Jesús nos prometió, luego de ser resucitado por este mismo Espíritu. Concédenos, Espíritu Santo, que nuestra vida sea un templo digno de tu presencia. Concédenos, Espíritu Santo, la coherencia de vida a nuestro pensar, sentir, hablar y actuar, de acuerdo con la voluntad del Padre misericordioso que Jesús nos mostró, sobre todo en una vida que dé testimonio de misericordia, reflejada en nuestros actos, con nuestros hermanos, y sobre todo hermanos en condición de vulnerabilidad, de injusticia, y que están débiles en su fortaleza. Ven, Señor Jesús,
y que con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo iniciamos estas reflexiones de oración en meditación a espera de la promesa del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, tenemos que preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir ese Espíritu Santo, para que seamos dignos como templo de su Espíritu para recibirlo. Pero vamos a comenzar entonces con una dinámica de vida, palabra y vida. Es decir, nuestra vida antes de la palabra, nuestra palabra de Dios que alimenta nuestra vida y esa palabra que transforma nuestra vida, que es transformada por la palabra. Quisiera traer aquí entonces a colación y me permito leer el Evangelio de San Lucas para iniciar esta reflexión. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y dice: Fue a Nazaret donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado a la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó a los ayudantes y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la palabra del Evangelio, con la palabra de nuestro evangelista Lucas, iniciamos la reflexión del día de hoy. Nuestra vida hoy está en una situación difícil. Estamos en una realidad difícil. Nuestra vida cotidiana ha cambiado, nuestras rutinas han cambiado en estos tiempos actuales, sobre todo bajo esta enfermedad. Siempre ha sido así. Para los que se han acercado a la historia y leemos los últimos signos de los tiempos a la luz del Espíritu, encontramos que estas circunstancias desafían nuestra confianza, desafían nuestras creencias y desafían obviamente y ponen a prueba nuestra fe. Seguimos teniendo pobres, es cierto, seguimos teniendo pobres espirituales, somos pobres espirituales también, tenemos pobreza material también, tenemos una situación muy difícil de nuestra calidad de vida y también que pone en riesgo nuestra dignidad como seres humanos. Estas condiciones de vida nos hacen precisamente poner una profunda reflexión en estos tiempos y distinguir cuáles son nuestros signos de los tiempos y a la luz del Espíritu. Nuestra vida está confinada, y estamos sintiendo tiempos difíciles. Estamos aislados físicamente, pero hay algo interesante en nuestra vida. No todo es dificultad. Estamos en familia. Estamos en lo que se ha llamado también en nuestra iglesia, la iglesia doméstica, donde nos reunimos nuestros seres más queridos, amados. Estamos viviendo o estábamos en una vida vertiginosa del trabajo, de responder ante los deberes, en un coloquialmente agite cotidiano. Y esta situación nos hizo hacer un par en el camino. Es decir, un momentico, vamos a pensar, vamos a reflexionar, vamos a pensar cuál es nuestra realidad. Y esto nos ha configurado una nueva realidad. La realidad de comprender esto a la luz del Espíritu Santo. Por eso, la luz de hoy, la luz de la palabra, nos anima. Jesús viene o vino y nos encargó la misión para atender a los pobres, a los ciegos, a los oprimidos, a los que están presos. Y esa es la misión
que nos debe transformar nuestra vida. Una vida que, como espera de ese espíritu, nos anime precisamente a eso, a atender a estas situaciones tan importantes de injusticia y de manera especial que pone en riesgo nuestra condición, nuestra dignidad. Por eso el Evangelio de hoy es importante, el que nos ilumina nuestro camino y que tiene que transformar nuestra vida. Esa es la reflexión del día de hoy acerca de nuestra experiencia de fe esperando al Paráclito, esperando al Espíritu Santo, que nos ayuda a ser misericordiosos. Por eso la actitud de hoy, de este primer día de novena, es una actitud de meditación personal, reflexión personal, para que le pidamos al Señor de la vida, al Señor misericordioso, que nos ayude a transformar nuestro templo en un templo de misericordia, para que allí también se deposite el Espíritu Santo. De modo, hermanos y hermanas, transformemos nuestra vida a la luz de esta palabra de Dios, que nos preparemos como comunidad discipular, para que el Espíritu también nos anime a ser misioneros. Pero no podemos salir hacia los demás si aquí dentro todavía, necesitamos de su Espíritu. Por eso pidamos en estos momentos de reflexión, en estos días de reflexión de Pentecostés, la asistencia del Espíritu Santo, para que Él nos ayude a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Esa es la responsabilidad de cada uno de esos días de la novena. Y la responsabilidad de hoy, de este primer día de novena, es que hagamos una reflexión profunda, no solamente pidiendo al Espíritu Santo, sino que pongamos también de nuestra parte, que seamos capaces de recibir el Espíritu Santo con un templo adecuado. ¿Y cómo es un templo adecuado en el Espíritu Santo? Comenzando con la oración. Por eso, mis hermanos, sembremos en nuestro corazón la esperanza, la confianza, y fortalecidos en la fe en el Señor, para que ante estas situaciones difíciles nos asista el Espíritu Santo, para que seamos tan misericordiosos y compasivos como es el Padre Dios. Oremos al Señor y pidámosle al Señor esa misericordia, pidámosle al Señor que nos adecúe nuestra vida, nuestro templo, nuestra personalidad, con nuestras actitudes, para que seamos misericordiosos y compasivos, para que asistamos al pobre, al ciego, al desvalido, al oprimido, al que necesita misericordia, para que salgamos al encuentro del otro. Pero primero, pidámosle al Señor que seamos un templo digno de la presencia del Espíritu. Ese es el mensaje del día de hoy central, que en esta misericordia social también nosotros comencemos con nuestro trabajo individual, personal, de la reflexión interna, para que podamos salir al encuentro del otro, que es el mensaje central del Evangelio, salir al encuentro del otro. Queridos hermanos, oremos y alabemos al Señor para que su Espíritu nos asista. Alabado sea, Señor, a ti el honor y la gloria por siempre. Santo y misericordioso Señor, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento. Alabado sea, Señor, porque entras a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestra iglesia doméstica. Gracias, Señor, porque nos ayudas a interpretar los nuevos signos de los tiempos, en este aquí y en este ahora, para escuchar tu voz en nuestro corazón y para que tu palabra transforme nuestra vida en compasión y misericordia. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Nos vemos en el próximo encuentro de nuestra novena de Pentecostés. Dios los bendiga.